Gracias al ejercicio fortalecemos los músculos. ¿Y de qué están hechos los músculos? Pues de tejido construido a partir de las famosas proteínas que se han puesto tan de moda. Proteínas para ganar masa muscular, para tener altas las defensas y hasta para saciarse más y engordar menos. Pero ¿todo eso es científicamente cierto? Pues nos sacan de dudas Beatriz Robles y Juan Revenga que las proteínas, si tan importantes son, no pueden faltar en nuestra vida, Beatriz. Si nos faltan proteínas, Jero, nos falta la vida, porque las proteínas son fundamentales para muchísimas funciones de nuestro organismo, que es un edificio construido con esas proteínas. Son elementos estructurales, están en todas las células, en todos los tejidos, de los riñones a la piel, del corazón al hígado, las tenemos por todas partes. ¿Y qué tenemos además? Los ladrillos de ese edificio, que son los aminoácidos, las unidades más pequeñas en las que se puede dividir una proteína, que se organizan para formar esas estructuras, que son el edificio y que no se viene abajo porque tiene buenas columnas y buenos pilares. De nuevo, proteínas como por ejemplo el colágeno, la proteína más abundante del cuerpo. Fíjate si son importantes y necesarias. Pues sí que lo son. Y también intervienen en la digestión, ¿no, Beatriz? Claro que sí, intervienen en la digestión y en otras muchas funciones. En la digestión son las enzimas, proteínas que actúan rompiendo los alimentos, haciendo que accedamos a los nutrientes y que se puedan absorber y formar parte de nuestro cuerpo, aprovecharse. Pero tienen otras muchísimas funciones. Tienen funciones hormonales. La insulina, por ejemplo, tan importante en el metabolismo de la glucosa, es una proteína. O funciones defensivas. Hacen de defensa, de escudo de nuestro cuerpo a través de esos anticuerpos que son también proteínas. No podríamos transportar el oxígeno en la sangre si no tuviésemos la hemoglobina, otra proteína. Y tampoco seríamos capaces de almacenar el hierro en nuestro cuerpo si no fuese gracias a la ferritina, otra proteína. Pues vamos a ver qué proteínas necesitamos, empezando por la calidad, que siempre se ha dicho que hay proteínas mejores, proteínas peores, unas más completas que otras, con más valor biológico, ¿no, Juan? Hay proteínas de alto valor biológico, que son aquellas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Un aminoácido esencial es un aminoácido que nosotros no podemos fabricar, que lo necesitamos para el desarrollo de nuestra salud, pero que al mismo tiempo tenemos que, evidentemente, incorporar con los alimentos. Y eso serían las que están en las proteínas de alto valor biológico. Por otra parte, las proteínas de bajo valor biológico serían aquellas a las que les falta algún aminoácido. Por ejemplo, en el caso de los cereales es muy clásico que les falte una adecuada proporción de lisina, que es un aminoácido esencial, o en el caso de las legumbres de metionina, también en los frutos secos, que también es otro aminoácido esencial. En general se suele decir que los alimentos de origen animal contienen proteínas de alto valor biológico y que los alimentos de origen vegetal todos contienen proteínas de bajo valor biológico, lo que nos puede dar un poco de susto porque dices, y entonces esas personas que siguen el vegetarianismo, ¿cómo hacen para tener una alimentación saludable y que no les falten esos aminoácidos? Pues es muy fácil, combinando esta fuente de alimentos vegetal que les falta uno, pero no les falta otro, con esta otra que le falta aquel otro aminoácido, pero tiene ese otro aminoácido que no tenía el otro. Y que tengan distinto tipo de proteína, ¿hacen que se digieran mejor o peor, igual que si tienen distinto tipo de grasa, Beatriz? No te preocupes, Jero, porque las vas a digerir. Las proteínas, en cuanto llegan al estómago, son atacadas por esa enzima, la pepsina, que las rompe, las fragmenta para que pasen trozos más pequeñitos a nuestro intestino delgado, a la primera porción, al duodeno y al yeyuno. Ahí se encuentran con los jugos pancreáticos que tienen de nuevo más enzimas que acaban fragmentándolas todavía más, liberando esos aminoácidos que ya son pequeñitos, ya se pueden absorber, van a pasar a la sangre, se van a distribuir por el cuerpo, fundamentalmente van a llegar al hígado, pero todas las células del cuerpo se van a almacenar también, si nos sobran en ese momento, para tener también un almacenamiento del que luego podemos tirar en los momentos en los que los necesitamos, según nuestros requerimientos. Y para todo eso que decís hay que tener proteínas de calidad y en suficiente cantidad. Pero, ¿realmente cuántas proteínas necesitamos para estar sanos? Hay una cantidad de proteínas que se recomiendan consumir, que es tanta como 8,3 gramos de proteína por cada 10 kilos de peso corporal, seas hombre o mujer, al día. De esta forma, una persona que pese 60 kilos tendrá que consumir aproximadamente unos 50 gramos de proteína al día
y una persona que pese 80 kilos pues tendrá que consumir unos 66 gramos de proteína al día. Pero esto es muy importante, aquí está el dato técnico encima de la mesa, pero de verdad no tenemos que andar contando proteínas. Cuando se revisa cuál es el consumo de proteínas por la población española, se contrasta que no hay ninguna necesidad, que ya alcanzamos esas recomendaciones y que incluso estamos muy por encima. Pero bueno, si aún así queremos saber de dónde sacamos las proteínas, cómo se consiguen esos 66 gramos de proteínas para una persona de 80 kilos, pues tenemos ejemplos. Por ejemplo, una lata de atún nos va a aportar unos 13 gramos de proteínas. Los huevos, 11 gramos de proteínas. 100 gramos de queso fresco, unos 12 gramos de proteínas. Un plato de garbanzos, 14 gramos, que en vez de garbanzos cogemos lentejas, 18 gramos. 2 trocitos de pan integral, unos 8 gramos de proteínas. Un yogur natural, 4,5 gramos de proteínas. Ya tenemos más o menos esos 66 gramos que necesita esa persona de 80 kilos. ¿Que queremos más fuentes de proteínas? Tenemos más. Los mejillones, unos 13 gramos de proteína por ración. Si cogemos unos copos de avena o un puñado de cacahuetes, tenemos unos 8 gramos de proteína. Un vaso de leche de soja, 7 gramos de proteína. Muy interesantes estos datos que nos contáis y tampoco sirven para controlar el peso porque se lee por todas partes que las proteínas son muy saciantes y que por eso ayudan a adelgazar. Y la respuesta que dio la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ya en el año 2011 es que no hay pruebas que justifiquen que las proteínas nos ayuden a adelgazar, nos sacien más, siempre y cuando lo comparemos con una dieta isocalórica, es decir, que no tenga tantas proteínas pero las mismas calorías. ¿Y qué me decís entonces de los productos que se venden enriquecidos en proteínas, que cada vez se ven más en los supermercados y que además son los preferidos por los deportistas? Pues te respondo que te digo que son modas, igual que hace unos años fueron los productos enriquecidos, que aún siguen muchos, ¿no? Pero que hace unos años fue una bomba los productos enriquecidos en omega 3, ahora les toca el tema de las proteínas. Y es que además es muy fácil convencer a un consumidor en el que siempre ha trasladado ya o desde hace un tiempo a los hidratos de carbono una mala imagen, a las grasas una mala imagen, con lo cual lo único que nos queda son las proteínas y comer tenemos que comer. Y hemos elevado por exclusión, es un héroe propiciatorio, a las proteínas a los altares. Y es muy fácil convencer al consumidor a través del efecto Popeye. Si yo como más proteínas, hago más músculo y esto es básicamente la dinámica que tenemos con el producto. Y muchas veces nos llama la atención ese extra de proteínas y no nos fijamos en el resto, que son almidones, azúcares, edulcorantes para potenciar el sabor y que al final hacen que el alimento en su conjunto no sea el más recomendable. Por no hablar de que en muchos casos la calidad de las proteínas pues no es la mejor, como ocurre con la gelatina, que tiene una buena fama de nutritiva sin merecerlo. Así es, pues a cumplirlo todos los días por nuestra salud. Gracias, Beatriz y Juan, por acompañarnos. Muchas gracias.